no pasa, nadie diga nada. ¿Qué van a decir? Si ellos están hablando con las piedras, nosotros estamos platicando con nuestros muñecos, así de fácil. Y no van a creer que están haciendo algo incorrecto. Por eso los llevan cargando, les aplauden, llevan las bandas, etcétera. ¿Por qué? Por lo mismo. No creen los demás que están haciendo algo incorrecto. Ah, pero el mismo pueblo de Israel calla. Y sobre todo, si nosotros vemos que pasan los tiempos, los años, y el mundo allá en Jerusalén sigue igual. La gente por el mundo sigue igual. Por eso es que el texto literalmente nos corrige diciéndonos, no imite, bien lo que dice el Señor, Jeremías, cuidado, profeta mayor, como ustedes le llaman, no imiten más. O sea, estoy de acuerdo que por tu estupidez, que por tu ignorancia, andabas en esos trotes. Órale pues, no imites más las tradiciones de ningún pueblo del mundo. ¿Qué quiere decir? No imiten más, no imiten las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? Ir a la religión, ir al culto, ir a las eclesias, a las reuniones, ir a los cónclaves, a las juntas. No imiten más las tradiciones de ningún pueblo, de ningún pueblo. No practiquen las religiones de ningún pueblo del mundo, ni de las señales que vean en el cielo, tengan temor. No tengan temor de todo lo que vean en el cielo. Ahora recordamos aquella, creo que tiene 1 o 2 semanas que hablábamos acerca de que las cosas que se ven son pasajeras, las que no se ven son eternas. ¿Y por qué no las vemos? Porque no volteamos nunca al cielo. Siempre nos pasamos con la cabeza gacha. No imiten más las tradiciones de ningún pueblo del mundo. Hoy en día hay un grupo religioso, hermanos queridos, que se hacen llamar judíos mesiánicos. Pues estos judíos mesiánicos no son más que otro grupo cristiano imitando al pueblo de Israel. ¿En qué los imitan? Llevan música, hacen baile, etcétera. Por favor. Y le pasan la charola, Órale, el diezmo, la lana, órale papá, Por favor. Si el Señor nos está diciendo, no imiten más las tradiciones de los pueblos, se debe entender perfectamente que salte de ahí, retírate de ahí, no sigas haciendo el ridículo como borrego, imitando las tradiciones de ningún pueblo del mundo, Pero tampoco tengas miedo de todo lo que se vea en el cielo. Y saben, esta imagen es la de Guadalajara. Esta imagen es de Pepe Águila. La imagen de Guadalajara. La pasamos de nuevo. Miren nada más.
hermanos, Perú, Rusia, México, Colombia, Venezuela, todo el mundo está grabando decenas de miles, fíjense bien, miren la cantidad, miles y miles y miles de objetos entrando a la Tierra. No tengas miedo de las cosas que se ven en el cielo, no tengas miedo. Y dice el Señor, aunque veas que las gentes discutan por ellas, pero ¿qué discuten? Ay, por favor, hermano, ¿no se ha dado cuenta que cuando le dice usted a alguien, oiga, que los objetos voladores, etcétera, son del diablo, Una vez te lo digo, todo eso es del diablo, todo eso es de Satanás, hermanos. Si dicen que los objetos voladores, los ovnis, no identificados, son de Satanás, y se nos ha mentido para creernos el cuento de que Satanás siempre ha querido ser idéntico al Santísimo. Si Satanás tiene sus objetos voladores, es obvio que el Señor tenga también los suyos, ¿no? Esto es, hermanos, sabiduría pura, es lógica pura. No se requiere de tanta ciencia. Así es que no imiten más. Ya, fuera, vámonos, sáquese de aquí. Las tradiciones, ¿qué quiere decir? Ya no practiquen las religiones de los pueblos, de ningún pueblo del mundo. ¿Y sabe qué hacemos el día de hoy, hermanos? Todos hemos salido de la iglesia católica y todos como borregos a la iglesia cristiana protestante. ¿Qué estamos haciendo? Cambiar de domicilio, porque las estupideces que ahí enseñan son las mismas. Que solo Jesús salva, que la cruz es el signo ¿cómo se dice? De la salvación. Por favor. No tengan miedo de las cosas que vean en el cielo. No tengan miedo de las cosas que vean en el cielo. ¿Qué cosas vemos en el cielo? Esferas, objetos cúbicos, objetos triangulares, objetos piramidales, etcétera, etcétera. No tengas miedo. No temas. Aunque veas que la gente discuta por ellos, no que son del diablo, que quién sabe qué, no, ten cuidado, que todo esto es de Satanás, aunque veas que la gente discute estupideces, porque no saben. Por cierto, quiero comentarles, estoy muy molesto, porque fíjense ustedes que el día de ayer, hermanos, estaba yo, o tuve la oportunidad de estar prestando atención a una conferencia hecha aquí en México, donde Sixto Paz, entrañable y querido amigo, se pone a hablar de que los ángeles que vuelan, que los querubines, fíjense nada más, los querubines, los serafines, oiga, perdón, el Señor dice que viaja seguido a Egipto. El Señor dice que hace excursiones a Jerusalén. Y el Señor no sabes, querido amigo, que si una palabra hebrea termina con im al final, ¿no sabes que es plural masculino? Por tanto, si tú dices querubín, estás hablando de varios. Si tú dices serafín, estás hablando de varios. Pero decir querubines y serafines, yo en esa conferencia
no te escuché decir, querido amigo. Hashmalim, Ostanim, Ufanim, Aralim. ¿Y qué pasó con eso? Hermanos queridos, bendito sea el Señor, porque al final de la conferencia dice Sixto Paz, de todo lo que yo he visto y vivido por el mundo, todo apunta que de México saldrá la verdad al mundo. Perdóname, querido amigo, pero es que esto no puede ser. Y no puedes hablar de ángeles como personas. Si tú dices que conoces la Biblia, querido amigo, por favor, Apocalipsis 21:12 y Apocalipsis 21:21 te dice que los ángeles es el nombre que se le da a las esferas, a los objetos esféricos. ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando se refieren a un personaje, así lo nombran como tal? Un varón de Dios, no dice ángel, no. Y un varón de Dios me dijo. Pero cuando ven la esfera, el personaje dice, y el ángel me dijo, yo soy el Señor tu Dios. A ver, ¿cómo? Si fuera real que el ángel es una persona o un masculino físico, yo, Jorge Valderrama, voy a decir, yo soy el Señor tu Dios, quítate las sandalias que estás pisando un lugar santísimo. ¿Yo voy a decir semejante cosa? Pero si yo estoy en una patrulla, ¿verdad? Con vidrios polarizados y de pronto le digo, oríllese a la izquierda, placas TNX 4324, oríllese a la izquierda. Usted no va a decir, el policía chaparro, gordo, panzón y prieto me dijo que me orillara a la izquierda. Usted va a decir, la patrulla me dijo, ¿cierto o falso? Y cuando vamos en el avión, su atención, por favor, abrocharse los cinturones que estamos pasando un poco de turbulencia. Por favor, abrochar los cinturones. Ding-dong, ding-dong. Usted dice, el megáfono dice que hay que abrocharnos los cinturones. ¿O acaso dice usted, una azafata chaparra, gorda, fea, la boca chueca, etcétera, me dijo que me abrochara el cinturón? No, por favor, no. Querido amigo, no confunda a la gente. No confundamos a la gente. Por favor, querido hermano, Apocalipsis 21:12 y Apocalipsis 21:21. El aspecto de los ángeles es como si fueran perlas. Y cuando se refiere Ezequiel a los querubín, ¿te digas los querubín? No los querubines. Cuando se refiere a Jaquerubín, dice, yo le vi 6 alas con las que vuelan. Sí, mi hermano, pero no te olvides que los platillos están divididos en gajos. Por favor. Y pude ver en la parte superior un domo desde donde pude apreciar una mano que me saludaba. Eso es todo.
Eso es todo. Entonces, no hemos prestado la debida atención. ¿Y cómo es posible? Yo pregunto, ¿cómo es posible? ¿O con qué cinismo yo me paro en un micrófono y a cambio del dinero que usted pagó para verme físicamente y para que vea qué guapo soy? ¿Cómo me atrevo? ¿Con qué cinismo yo le cobro si le estoy diciendo cosas que ni yo mismo entiendo? Por favor. Ahora ya entendemos por qué el Santísimo dice, y reinará la confusión. Porque todos los que nos paramos frente a una cámara y frente a un micrófono, debemos hacerlo con toda seriedad, con conocimiento pleno de lo que estamos diciendo. Y si no, mejor, no se diga, no se diga, omitas esa parte. Pero hablando de justicia, no es justo mentirle a nuestros fieles, a nuestros seguidores, queridos amigos. Y esto va para todos los conferencistas, ¿eh? Y saben ustedes a quién me refiero, ¿eh? Ya saben. Si no, está como un querido también amigo que dice, las mercabás, las mercabás, plural, Hamerkabah, es solo aplicable al reino del Señor. Después de la Merkabah, después de la carroza o el carro del Padre, siguen Ha Tebat Malakim, que quiere decir los arcángeles. ¿Qué quiere decir arca, hermanos? Una vez más lo repetimos. Arca es una caja, es un contenedor, es una canasta, es una cesta, como quiera llamarle. Es una caja. ¿Y qué quiere decir ángel? Mensajero. Es una caja de donde salen mensajeros. Arca, caja. ¿O qué? Los arcones de Navidad, ¿cómo le llama? Maleta, bolsa. ¿No le dice usted arcón? ¿Por qué? Porque es un arca, es un container en donde lleva despensa, botellas, etcétera. Si es un arcángel o arcángeles, que es lo correcto, quiere decir un container, una caja, un contenedor de esferas. Ya mi querido y entrañable amigo y hermano Jaime Maussan nos ha hecho favor de presentar varias imágenes desde donde de los ebanis, de los objetos cilíndricos, se ve claramente cómo están saliendo las esferas. Lo que ustedes conocen como arcángel, un tipo así como su servidor, rubio, bien parecido, 1,90, 2 metros, y con una espada en la mano, hermano, eso es lo que el artista entendió. Esa imagen que el artista plasma como arcángel es lo que él, el artista, entendió. ¿Por qué usted lo da por cierto? Por favor. ¿Cómo es posible que se presten ustedes
a dar por cierto, vaya, una imagen que un fulano de tal percibe, capta, por lo que él está leyendo, no lo entiende, y lo más lógico pues es ponerle alas, ¿verdad? Ponerle coraza, ponerle su espada, y se acabó. Arca. Arca quiere decir caja, cajón, contenedor. Arcángeles quiere decir nave nodriza. Y dice el Señor, no tengan miedo de las cosas que se vean en el cielo. Aunque vean que las gentes discutan por ella, porque las tradiciones, ¿qué quiere decir? Porque las religiones, porque los cultos de los pueblos son solo fantasía. Hermanos, esto se lo dice el Santísimo a Jeremías, el que usted dice que es profeta mayor, porque las tradiciones de los pueblos, porque las religiones de los pueblos, porque los cultos de los pueblos son solo fantasía. Es una jalada. En nomine Pater et Filii Spiritus Sancti. Amén. ¡Talán! 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 Porque todas estas payasadas son solo fantasía. Nosotros somos los que les hemos creído a estos charlatanes, los cuales se han enriquecido con sus donaciones de usted, con el diezmo de usted, con el dinero de usted. ¿Qué nos damos cuenta? Dice el maestro, mi Padre que está en los cielos. Solo ama a mi Padre que está en los cielos. ¿Me puede decir por qué lo busca usted en un templo religioso que todo está lleno de grafites, etcétera, por fuera? ¿Me puede decir? ¿Acaso vamos a seguir siendo de los borregos? ¿Es que acaso no hay sabiduría? ¿No hay entendimiento en nosotros? ¿Acaso usted no ha tenido un minuto? Fíjese bien, en toda su vida no ha tenido un solo minuto para salir y decirle al Señor, dame sabiduría, dame la sabiduría para alcanzarte a ti. ¿Cómo? No, está usted con las chelas, hombre, las cervezas. No, y aparte que usted es un borracho de primera, por favor. No hay que chupar, hay que estar aquí. Y, órale vieja, ¿y qué pasó aquí mi compadre? Tráete la comida, mi compadre ya tiene hambre. Haciendo el ridículo. No tiene usted un instante para el Santísimo y decirle, dame sabiduría. Ay, la niña va a cumplir sus 15 años. Ay, que estamos bien emocionados en la casa. Mira nada más. La iglesia van a poner una alfombra roja. Ay, no manches. Ay, sí. Una alfombra preciosa. No, las flores desde la entrada,
toda, así que se vea un camino precioso lleno de flores. Va a llegar mi niña, ¿cómo se llaman los güeyes que salen con ella? Charlatanes. Perdón, los chambelanes. Los chambelanes, oiga, y los chambelanes llegan vestidos de militares. Hágame favor, con las espadas, la espada. Oiga, gente armada entrando a la iglesia. No manches. ¿Qué pasó? La nena va a cumplir sus 15 años. No, y con tal de ir a la gorra, vamos. Claro, vamos. La niña va a cumplir 15 años y también va a cumplir 16 y también va a cumplir 18 y también va a cumplir 60 y va a cumplir 70. ¿Cuándo ha tenido usted un solo día para dedicárselo al Señor? Hoy es el día de mi padre. No, este es el día del papá. Porque ya pasó el día de la madre, para los que tienen. Porque se ve que todos, ninguno tiene. Celebrando. Hoy por ser Día de las Madres, te las cantamos a ti. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba mi mamá! ¡Alabim, bam, bam! Mi jefa, ra. Y al otro día le estaba diciendo, pinche vieja, mira cómo está la manga de mi camisa. ¿Qué tampoco puedes planchar la manga? Oye, hijo, ¿no me ayudas a cargar esta cubeta que pesa tanto? Ya vas a empezar con tus jaladas. No, yo ya me voy. Pero que llegue el día de 10 de mayo. Estas son las mañanas. Y todos como imbéciles. Fíjense ustedes que yo recuerdo en mis 60 y tantos años que hace muchos años, les hablo de hace unos 45 años, oigan, yo recuerdo que las mueblerías se cerraban, Vaya, los dueños de las mueblerías cerraban porque no había mercancía. ¿Qué le compraban? El refrigerador nuevo, la estufa nueva. No, de veras. Se veía el valor que tenía la mamá en la familia. Pues, ¿qué creen al día de hoy? Y de eso tiene ya algunos años, Al día de hoy, préstame un papel. Fíjense bien, llegan a la casa, apúrense que vamos a ver a tu abuelita. ¡Ya! ¡Apúrate! Cámbiate, ponte la camisita rosa, que es la que me gusta, cuando lleguemos, cuando vean a su abuelita, aquí está, le entregan cada uno de ustedes una rosa y le entregan esta tarjeta. Ay, hermano, de veras, Llegamos. ¿Quién? Nosotros, mamá. Ay, hijos, qué bueno que vinieron. Abuelita, feliz Día de las Madres. Mira lo que te traemos, abuelita. Abre el sobre, saca una tarjeta más cursi. Oiga, no. Más cursi, cuando la abre la abuelita, empieza.
Abuelita, apriétale, aquí hay que apretarle de nuevo. A ver, mijito, y otra vez le aprieta a la pobre mujer. Oiga, discúlpeme, yo no sé, pero yo no sé cuánto quiere usted a su madre, pero mejor no le regale nada. Está usted haciendo el peor de los ridículos. Oiga, olvídese de que yo te di la vida y que estuve a punto de morir por darte a ti la vida. No. Eso es puro cuento, ¿eh? Chantajes de las mamacitas para los hijos. No. Te crié, te enseñé, te eduqué, te llevé, te traje. Eso es todo. Pero llegar una rosa, y ahí tienen ustedes a la pobre vieja cortando el tallo de la rosa así en diagonal. No lo puede cortar así derecho, así en diagonal. Y luego la pobre vieja, Arturo, Arturo, rápido, tráeme un florero. Y el pobre de Arturo llega con un florero de este tamaño para meter una rosa, oiga. Y luego, ¿sabe qué hace la pobre mujer? Vete de inmediato a la tienda para comprar unos mejorales, porque si le echamos al agua mejorales, la rosa dura más tiempo. Y ahí tiene usted a la pobre vieja echándole mejorales, aspirinas y neomelubrina, etcétera, para que le dure el gusto 2 días. Ah, pero usted ya cumplió con su madre. ¿Y con su padre cuándo? No, mijo. No, hermano. Ese es su papá. ¿Eh? ¿Con su padre cuándo? A su papá sí lo obedece, ¿verdad? Porque si no lo obedece, le da a usted sus guamazos. ¿Y usted cree que el Señor no va a castigar toda la porquería de vida que hemos llevado cada uno de nosotros? ¿Cree usted que no va a hacer nada con nosotros? Solo Jesús salva, solo Jesús salva, solo Jesús salva. No sea ridículo, no sea ridículo. Lo va a salvar a usted un pobre hombre crucificado, un divino, muerto, porque la imagen de la cruz, la imagen que usted dice que lo va a salvar, en esa está clavado un muerto. ¿Me estoy adelantando? Bueno, pero, bien, y bien lo que dice el Señor. Porque las tradiciones, o sea, las religiones y los cultos de los pueblos son solo fantasía. Y escuchen, porque la madera, ¿cuál madera? Con la que han fabricado sus muñecos, obviamente. Dice el Señor, porque la madera fue del monte de donde la cortaron. Las religiones de todos los pueblos solo son fantasía. ¿Por qué? Porque la madera con la que se han fabricado sus muñecos fue del monte de donde la cortaron. Y fue un artista hábil el que le dio forma con sus manos. Y dice el Señor, y aunque los embellezcan con oro y con plata, fueron unidos con clavos y martillo para que no se desbaraten. Y dice el Señor, y asimismo, aunque del tamaño de una palmera, los fabrican, no tengan miedo de esos muñecos, porque no pueden hacer ningún mal.
ni tampoco para hacer el bien tienen poder. Queridos hermanos, la imagen que tenemos ahorita en pantalla es de aquí de Puebla, de un municipio llamado Chignahuapan. Creo, no me hagan caso, que esta imagen tiene 13 metros. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Pero después, yo creo que la próxima semana vamos a pedir a producción nos haga un acercamiento, o le voy a pedir a mi consuegra si va a ir allá a Chignahuapan, en donde está esta imagen, a ver si nos pueden hacer un acercamiento, porque, pues, ¿qué creen? Que abajo de ella hay un dragón. Pero les prometo que se las tengo. Creo que ya lo habíamos presentado, ¿verdad? Pero bueno, vamos para los hermanos que tan amablemente se están uniendo poco a poco a la familia. Bueno, pues vamos a poner las cartas nuevamente sobre la mesa. Dice, dice, y aunque del tamaño de una palmera los fabrican, ya vieron, 13 metros la muñeca esa. Dice, no hablan, y si los cargan en hombros, es porque no pueden caminar. ¿Qué no te has dado cuenta? Bueno, pues no tengan miedo de esos muñecos, porque no pueden hacer ningún mal. Bueno, ni tampoco para hacer el bien tienen poder. Queridísimos hermanos, esta cita es importantísima. Esta cita nos ha tocado el corazón. Esta cita nos va a hacer vibrar. Esta cita se la tienen aquí en la mente, ¿Y saben por qué? La van a necesitar. Cuando le hablen a la gente y le digan, no, esto es lo que dice el Señor, y se lo dice a Jeremías, al que tú le llamas profeta mayor. Al mismo tiempo, hermanos, que se nos ordena no seguir las tradiciones y costumbres religiosas de ningún pueblo del mundo, bueno, se nos está animando a no tenerle miedo a las señales que se ven en los cielos. E irónicamente, sucede todo lo contrario al día de hoy, hermanos. Pues fíjense que actualmente se nos está constantemente incitando a tenerle miedo a lo que hay en los cielos y adorar las imágenes. Pero estas en realidad son ídolos que para nada sirven. Porque una imagen no tiene vida. Y si en sí mismo no tiene vida, no puede hablar, no puede quitarle la vida a nadie. Por consiguiente, lo que debemos hacer es prestarle la debida atención a las señales que se ven en el cielo, que es de donde nuestro Señor lo veremos descender. ¿Y a dónde? Nos debe quedar claro, el hombre quiere ir para estar al lado de su Creador. Y no sobrevalorar lo que en la tierra se adora. ¿Me permiten? Creo que hasta la cachucha se me fue del lado. Bien. Queridos hermanos, sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de vida que debemos darle a los estatutos y preceptos que nuestro amadísimo Padre nos ha ordenado cumplir en su ley santísima. Y que hoy, continuando la secuencia del orden de las mismas leyes, nos toca analizar lo que nuestro Padre ordena en el libro del Deuteronomio capítulo 24 versículo 7 y que a la letra nos dice, mucha atención. Cuando sea encontrado alguno
que se haya robado una persona, hermanos, esto es para los perros secuestradores. Cuando se ha encontrado alguno que se haya robado una persona y éste haya negociado por ella o la haya vendido, ese ladrón debe morir. Los jueces deben ordenar la muerte para ese ladrón. Y solamente así quitarás ese mal de tu pueblo. Hermanos queridos, esta cita nos dice claramente que el secuestro está penadísimo por Dios en su ley santísima con la muerte. Y cuando vaya a morir un secuestrador, debe ser en la plaza pública o en el zócalo, como le llamen, ante la mirada de toda la gente, de todo el pueblo. Y se debe decir por qué motivo debe morir esta persona. Y solo así quitarás ese mal de en medio de tu pueblo. Porque meterlos a la cárcel, les tenemos que comprar uniformes, zapatos, darle de tragar 3 veces al día. Oiga, ¿cómo es posible que a un secuestrador le vaya mejor que a los perros? A los perros los lazan, la perrera municipal, les pegan el jalón, le dan la vuelta, los meten a la perrera, a la canasta, y después los asesinan. ¿No sabían que asesinan a los perritos? Como andaba en la calle y no tiene su dueño, mátalo. Al perro, al mejor amigo del hombre. Y al secuestrador, hay que llevarlo a juicio, se le encuentra culpable, sentenciado a 15 días de prisión y a trabajos forzosos de andar repartiendo volantes en la calle, en las esquinas, para que sepa cómo duele estar debajo del sol trabajando, y después ya se le retirará la sentencia. ¿Perdón? El perrito que no le hacía daño a nadie, lo asesinaron. Y el secuestrador que le mutiló la mano, le quitó la oreja, le mochó los dedos. ¿Perdón? ¿Cómo? O sea, este desgraciado todavía lo tenemos que mantener con nuestros impuestos. Sí, tiene que tragar. No. Pero se va a poner bien mamuco, porque ahí en la cárcel, ven que... Sí, hay que pagarle los gimnasios para que se ponga muy fuerte. Una vez más, queremos agradecer a nuestros queridos hermanos, quienes semana a semana tienen la gentileza de compartirnos valiosísima información en imágenes, en noticias, con las que nuestro programa, ¡boom!, se enriquece. Nosotros, bueno, pues aquí damos el sustento bíblico con citas precisas, pues que al mismo tiempo nos explican y nos sustentan esa relación que existe entre variedad de acontecimientos históricos, pero también contemporáneos, con los que nos ha sido advertido por nuestro amadísimo Padre a través de nuestra vida. Y el día de hoy no es la excepción, porque queremos hacer llegar nuestra gratitud a nuestra querida y entrañable y amadísima hermana Yaitza Rodríguez, de Florida, Estados Unidos, quien muy amablemente nos comparte esta ilustración.
en la que se puede ver a un judío ortodoxo que se está tomando una fotografía en el muro de los lamentos mientras está rezando y refleja lo que nos enseña la cita de Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8, que la letra dice: cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan oración, no hagan como los hipócritas, no sean hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que la gente los vea y los aplauda. Yo les aseguro, dice el Señor, que para ellos ya hay una recompensa. Tú, hijo mío, en cambio, cuando hagas oración, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Porque tu Padre, que conoce lo más secreto de ti, Él te recompensará en público. Y cuando ores, no hablen mucho como lo hacen los paganos, porque ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan lo que hacen ellos, no lo hagan, porque el Padre que está en el cielo sabe muy bien qué es lo que a ustedes les falta, antes de que se lo pidan. Y hoy, con eso precisamente de la tecnología, la gente, hermanos, cada vez más se vuelve hipócrita, pues difunden sus imágenes en las iglesias, peregrinaciones, etcétera, pero en realidad su corazón, dice el Señor, está muy, muy lejos de la verdad. De igual manera, una vez más, hermano querido, amadísimo hermano, Juan Gerardo Carreón Vargas, de Torreón, Coahuila, queridísimo hermano, ha tenido la gentileza de compartirnos esta ilustración. En donde se puede ver la parodia de un sacerdote y una feligrés, y el sacerdote le dice a la mujer: Chabela, ¿qué te pasa? ¿Cómo que ya no crees en Dios? Y la mujer responde: ay, padre, pues ustedes dicen que María es la madre del Creador, nuestra abogada, que es la reina del cielo, que es la salud de los enfermos, refugio de los pecadores, que es la puerta del cielo. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Hermanos, y aunque esto podría sonar risible para algunos y tosco para otros, hermanos queridos, lamentablemente para todos nosotros, esto es cierto. Si todos ustedes se dan cuenta, queridísimos, ha sido la propia religión a través de los dirigentes, los sacerdotes, los pastores, la que ha conducido al hombre a perder el respeto y el temor por nuestro Padre, para dárselo a las vírgenes, a San Judas Tadeo, a los ídolos, que para nada sirven. Pero la reflexión que aquí hacemos es esta, hermano. Si Dios, como lo da este mensaje, tuviera madre, entonces ¿es más poderosa la madre que Dios porque Dios nació de una mujer? Pero si Dios de sí mismo nos ha dicho el maestro que no ha sido hecho por mujer, entonces solo Dios debe ser honrado y amado y enaltecido, solo Él. Y esto se sustenta en lo que ha quedado escrito en el libro considerado apócrifo, en el libro de Eunosto, que a la letra dice: el que es indecible
Ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna sujeción, ninguna naturaleza desde que se formó el mundo, a no ser el mismo. En efecto, dice el maestro, este es inmortal, por tanto, es eterno por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento morirá. Él es inengendrado, porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo forzosamente debe tener un fin, y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, dice el maestro, porque todo el que tiene nombre forzosamente es la criatura de otro. Él es innombrable. No tiene forma humana. No tiene forma humana, porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura del otro. Y dice, él posee un aspecto propio, pero no como el aspecto que hemos creído o que nos han enseñado, no. Él tiene un aspecto como si fuera de otro género. No es como nosotros. Es una verdad irrecusable, en efecto, porque la verdad aquí en la tierra ha sido rechazada desde el principio precisamente por el error que coexiste con ella. ¿Cuál es el error que coexiste con la verdad? La religión. Así de fácil. O las religiones. Bueno, pues también esto, hermanos, se nos dice en Sabiduría de Jesucristo, capítulo 3, que a la letra dice, el Salvador dijo, el que es indecible, no hay principio que lo conozca. No existe ninguna autoridad que lo conozca, ninguna sujeción, ninguna naturaleza de ninguna clase. Desde la fundación del mundo hasta ahora, a no ser él mismo. Y aquel a quien él se complace en revelarse por medio de aquel que precede de la luz, el Salvador sublime. En efecto, es inmortal, es eterno porque no tiene nacimiento, porque todo el que está sometido al nacimiento forzosamente morirá, y el bendito es inengendrado, porque no tiene comienzo, porque todo aquel que tiene un comienzo forzosamente tendrá un fin. Nadie lo domina, nadie tiene poder sobre él, pero tampoco tiene nombre, porque el que tiene nombre es la criatura de otro. Él posee una forma propia, no como la que se nos ha hecho creer, sino como una forma extraña. Por lo tanto, sí, en efecto, a Dios es al único que debemos honrar, a nadie más, porque los ídolos, incluyendo el crucifijo, porque los ídolos incluidos vírgenes, no son más que cuentos de las religiones, para tener absortos a los estúpidos y tenerlos incrédulos en fantasía. Fantasías que ni siquiera tienen la voluntad de confirmar si son ciertas o no. Y por eso el hombre se ha venido perdiendo de la verdad. Dios hermanos, el día de hoy presentamos en nuestra sección llamada Mi Testimonio la locura fantástica
experiencia de nuestro amadísimo hermano José Manuel Uriarte Solís, perdón, José Mauro Uriarte Solís, de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, República Mexicana, quien muy amablemente ha tenido la gentileza de relatarlo. Y dice así: apreciables hermanos de la última advertencia. Después de varios meses, la verdad hoy tengo el gusto, al fin, de poder saludarlos y agradecerles la oportunidad que Dios me ha dado por medio de ustedes para conocer sus maravillas y sobre todo la verdad que está perfectamente plasmada en su palabra. Hermanos amadísimos, quiero me permitan relatar mi testimonio que tuve la oportunidad de vivir, el cual para mí fue grandioso. Esto tuvo lugar hace poco menos de un año, hermanos, y fue exactamente el día 12 de septiembre del año pasado, 2018. Les comento que yo tengo una oficina que estaba remodelando, pues soy contador, estaba haciendo unos cambios en mi despacho y por consiguiente salí algo tarde por las modificaciones que estaba yo llevando a cabo. Soy sincero, estoy hablando de que era alrededor de las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, cuando camino a casa me pude percatar de que era una noche muy oscura. Quizá, hermanos, les suene a ustedes algo tonto lo que digo, pero de verdad, no era una noche común, era muy oscura. Bueno, al menos para mí, porque la noche estaba como ennegrecida, demasiado oscura. Pese, hermanos, a la luz de la ciudad, tan oscura, fíjense bien, que las estrellas se podían ver con una claridad maravillosa, al grado, que eran incontables las estrellas del cielo. Fíjense, hermanos, que estando parado, admirando esa bellísima noche, extraña para mí, de pronto sentí una necesidad de voltear hacia atrás de mí, en dirección igual hacia el cielo, cuando en ese momento, hermanos, me pude dar cuenta que una luz cuya densidad era impresionante, no parpadeaba, no parpadeaba, sino que era la misma en todo momento. Hermanos, se estaba moviendo arriba de mí, a una altura, hermanos, incalculable, pero muy superior a lo que se puede ver un avión. ¿Saben? No hacía ningún ruido. No resplandecía nada, solo la luminosidad envolvía el objeto. Navegaba por arriba de donde yo estaba, hermano. Quiero decirles que en realidad para mí fue un momento muy especial. De hecho, sí utilicé mi celular para grabarlo, pero el alcance del zoom no fue suficiente para que éste se viera. Y entonces yo me decidí solo a admirar ese maravilloso acontecimiento y grabarlo, pero en mi memoria para siempre. Hermanos queridos, fue muy especial, al grado que se los comento y me emociono en esta oportunidad de recordarlo. Miren,
es como si lo estuviera viendo en este momento. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Agradezco a todos ustedes, hermanos, que también narran sus historias. Porque soy sincero, eso, el que ustedes narren sus historias, me ha dado el ánimo de contar la mía. Y de saber que no he sido el único entre esta familia de tener esta bendita experiencia. Un abrazo a la distancia. Y aquí en San Cristóbal de las Casas hay un hogar, hermanos, que los espera cuando gusten. Híjole, queridos hermanos, si alguno es que me pone la piel de gallina, ¿verdad? Hermanos queridos, todos, hermanos, envíenos por favor sus experiencias. Aunque haya necesidad de nombrar 2 o 3 o 4 al día, envíen sus experiencias, ya lo saben. Dense el ánimo. Y se darán cuenta, hermanos, que nuestro Padre ha puesto sus benditos ojos en ustedes y los ha llamado. Si ustedes gustan, sigan enviando testimonios. Háganlo por correo electrónico, por Facebook, en mensaje privado, a través de Twitter. Háganlo, hermanos, que con mucho gusto aquí nos entusiasmaremos de saber sus maravillosas experiencias. Hermanos queridos, el día de hoy, ya me alargué un poco, les ofrezco una disculpa, pero no es para menos. Presentamos a ustedes un tema importantísimo para todos nosotros, de vital importancia. Es más, este es un tema de vida o muerte, y que para muchos de sumo interés tener conocimiento al respecto. El tema de hoy lleva por título el símbolo de la cruz. Iniciemos. Queridos hermanos, miren ustedes, la cruz es en realidad una figura geométrica que consiste en 2 líneas o barras que se entrecruzan en ángulo recto. De tal forma que una de ellas, o incluso las dos, queda dividida por la mitad. Este símbolo, desde que tuvo lugar su aparición, ha representado hasta nuestros días muchas y muy diferentes cosas dependiendo de cada cultura y cada época. Por ejemplo, hermanos, en la antigüedad para algunos la cruz ha sido la representación de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este u oeste. ¿Cierto o falso? Bien. Mientras que para otros ha significado los 4 elementos de la naturaleza que envuelven a la vida aquí en la tierra, que son agua, fuego, tierra y viento. Por consiguiente, la cruz no, repito, no ha sido el símbolo representativo en exclusiva del cristianismo. Y esto es, hermanos,
porque este símbolo de la cruz es muy anterior a dicha época. Incluso, culturas más ancestrales y más trascendentales la han portado como emblema de su cultura. Y un ejemplo de esto lo tenemos perfectamente en claro con los griegos, con los egipcios y los romanos mismos, de quienes se sabe que la cruz era antes de Cristo un emblema que se empleaba para someter a los malvados a un castigo doloroso. En los egipcios, el emblema de la cruz era la representación de la llave de la vida eterna, llamada la cruz de Ang, que eran acreedores los faraones y personajes importantes concedido por las entidades celestiales que los distinguían de esa manera. Y los griegos, quienes remarcaban una personalidad de elevada jerarquía entre el resto de la sociedad con la cruz, si al día de hoy a la cruz se le ha denominado incluso con el nombre de cruz cristiana, es porque el uso de este símbolo se vio explotado con la crucifixión de Jesús por la nación romana. Y esto con el objeto de dominar con su imperio sobre el mayor territorio posible del mundo. Pero, mucha atención. ¿Sabían ustedes que cruz también se le llama a aquella parte del árbol en que termina el tronco y empiezan las ramas? ¿Sabían ustedes que además cruz es el nombre con que se le conoce a la parte más alta del lomo de los animales, donde se cruzan los huesos de las extremidades anteriores con el espinazo? ¿Sabían ustedes que la cruz es también una señalización que indica riesgo, prohibición o indicativo de que en ese lugar hay algo? Entonces, ¿es la cruz en verdad el símbolo más importante para la humanidad? Por ser esta la que representa la muerte de Jesús, hermanos, por supuesto que no. Y no lo es porque la religión cristiana no es una religión mundial, no es universal, no lo es. Quiere decir que no es llevada a cabo o que no es creída en fe por todo el mundo, y mucho menos por el universo. Pues de ser así, ni siquiera conoceríamos acerca del resto de creencias que hoy sabemos existen alrededor del mundo. Por tanto, no debemos considerar la cruz como algo que se deba adorar. Porque la cruz, hermanos, ha tenido durante la historia y sigue teniendo al día de hoy muchas funciones y muchos significados. Ahora, conozcamos algunas de las ironías e incongruencias que el símbolo de la cruz en realidad representa al día de hoy, y que pocos hemos prestado la debida atención
por estar cegados en las enseñanzas dogmáticas que han envuelto el emblema de la cruz, que han convertido el emblema de la cruz en un símbolo de rito, de culto, de adoración. Entonces, primeramente, de entre tanto que se dice al respecto, se sabe que la cruz representa la victoria de Cristo. La victoria sobre la muerte y el pecado. Lo cual es falso. Es falso porque no se puede hablar de una victoria de Cristo sobre la muerte habiendo precisamente muerto crucificado. Si bien es cierto que Jesús resucitó de los muertos, también lo es que fue al tercer día y ya bajado de la cruz, no en ella. Por lo que no se debe aludir a que la cruz representa una victoria sobre la muerte, tras haber muerto Jesús en ella. Pues, asegurar que la cruz simboliza una victoria sobre la muerte, esto en realidad suena más sarcástico que verdadero. Segundo, no se puede referir tampoco a que la cruz representa la victoria de Jesús sobre el pecado, siendo que si él fue crucificado, lo fue en el pecado de aquellos que lo condujeron a la crucifixión, desde aquellos faltos de fe que no confiaron en el Maestro como el Mesías. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Hasta aquellos que se valieron de Jesús para imponer su autoridad sobre el resto del pueblo, como lo fueron en el Sanedrín, donde los ancianos judíos, en vez de prestar atención al mensaje de Jesús, lo tomaron como un blasfemo y lo sentenciaron, dando a entender al pueblo que la autoridad de ellos era más poderosa que aún la del enviado de Dios, a quien no quisieron reconocer como tal y que al día de hoy, consecuentemente, han provocado en la nación judía esa falta de fe en Jesús como el enviado de Dios o como el Mesías. Y solo lo consideran como un personaje más de la historia, que nada tiene que ver con Dios, siendo que en realidad es todo lo opuesto. Tampoco puede la cruz representar la salvación de la humanidad. Y mucho menos por un simple razonamiento lógico, porque Jesús mismo no se pudo salvar de la muerte a sí mismo, sino que al cumplir con la voluntad de Dios, que fue la de morir, para mostrar a la humanidad el poder de Dios sobre la vida y la muerte, Él fue resucitado por nuestro Padre para dar esa evidencia de poder. Pero no fue de inmediato, sino que fue hasta 3 días después. Por tanto, la cruz no debe representarnos ninguna salvación, cuando Jesús mismo no se salvó a sí mismo, sino que fue resucitado por Dios, y los que vayan a ser salvos y estén con nuestro Padre. Será de la misma manera quienes hayan muerto. Serán resucitados en el día final por Dios, ni siquiera por el Maestro Jesús el Cristo, porque la salvación de los hombres vendrá de Dios, de nadie más, ni siquiera del Hijo más amado. Y bueno, todo esto ha ocasionado que el símbolo de la cruz haya traspasado la lógica de los individuos y ocasionado que la ironía sea imperceptible ante la humanidad. Pues un ejemplo burdo pero cierto es lo que a continuación conoceremos y confirmaremos.
ya que la cruz, hermanos, al día de hoy, es considerada por muchos como un emblema de vida. Pero mucho cuidado, porque de manera por demás absurda e irónica, la cruz, que se considera el símbolo de la vida, pero por los cristianos, hermanos, incongruentemente es utilizado por los mismos cristianos para representar a la muerte. Y, hermanos queridos, esto es tan cierto que en los cementerios, en las tumbas, para señalar que ahí hay un cuerpo inerte, se coloca una cruz y lo hacen como si fuera un estandarte que identifica la estadía de una persona muerta en ese preciso lugar. ¿Cómo entonces es posible que nos hagan creer que la cruz representa a la humanidad religiosamente hablando, la vida? Si también religiosamente se utiliza esta como señal para identificar a la muerte. Y está tan cierto que la cruz es un símbolo representativo de muerte, que de hecho hubo culturas y gobiernos que utilizaban la cruz para castigar, desde luego asesinando a esclavos y criminales. Si bien es cierto que ya hemos conocido que los egipcios consideraban una cruz parecida, llamada la cruz de Ang, como la llave de la vida, esta no estaba vinculada a nadie más que el dios Ra, que es el Todopoderoso, conocido así en la cultura egipcia, a quien efectivamente los antiguos egipcios atribuían el poder sobre la vida y la muerte. Y de que no existe ninguna representación gráfica de él, en ningún modo, mientras que el cristianismo de ningún modo que en el cristianismo la cruz está ligada a un personaje e imagen humana que, sin ser Dios, se le considera como un personaje de imagen humana. Que sin ser Dios se le toma en cuenta como tal. Incluso se le denomina Trinidad. Fíjense nada más. Ahora ya se denomina Trinidad por tener supuestamente la cualidad de ser tres personas a la vez en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuidado, cuidado, hermanos, porque debemos prestar mucha atención a esto. Jesús nos dejó muy en claro lo que así ha estado escrito en Lucas capítulo 24, versículos 37 y 39, que a la letra dice: y mientras ellos hablaban estas cosas, él, Jesús, se apareció en medio y les dijo: Shalom Aleichem, paz para ustedes. Y se espantaron. Y alarmados, creyeron que estaban viendo un fantasma. Mas él les dijo: ¿pero por qué se asustan y piensan tonterías en su mente? Miren las heridas de mis manos y las heridas de mis pies, para que crean que soy yo. Toquen y vean para que no anden diciendo que soy un fantasma, pues ningún espíritu tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Primero, sí, Jesús nos está diciendo que ningún espíritu tiene huesos ni carne. Entonces, el Maestro Jesús
no puede ser llamado también como religiosamente se le dice Espíritu Santo, ya que él sí tenía y tiene tanto huesos como carne, y es tangible. Pero eso no es todo. Si Jesús mismo nos dijo lo que quedó escrito en Juan capítulo 20, versos 17 al 19, que la letra dice, y dijo Jesús, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve y anúnciale al mundo que subiré hasta donde está mi Padre que es su Padre, y donde está mi Dios que también es su Dios. También se nos asegura que así está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 28 al 10, que la letra dice, nunca ni jamás a ninguno permitas que le llamen maestro, porque maestro solo hay uno, y ese es el Cristo. Y a nadie llamen Padre, a nadie, porque Padre solo hay uno, y está en el cielo. Entonces Jesús tampoco debe ser reconocido como religiosamente se nos ha hecho creer. Ahora se nos dice que es Dios Padre, Dios Hijo, porque él mismo asegura que su Padre está en los cielos. Por tanto, no puede ser Padre reconociendo él mismo a otro Padre. Y no solo suyo, sino de todos. Y no debe ser llamado Dios cuando él mismo dice de Dios que está en los cielos. Y Jesús estuvo durante algunos años aquí en la tierra. Consecuentemente, queridísimos, podemos apreciar que ha sido la religión la que ha tergiversado la historia de tal forma que nos ha impuesto la creencia de una nueva que nos complace creer y seguir. Al grado que la cruz no ha dejado de ser el símbolo con que la religión sigue dominando al mundo. Y eso es tan cierto, hermanos, que existen ya cristianos protestantes, cristianos católicos y judíos cristianos y musulmanes convertidos al cristianismo. Y todo por la fuerte influencia que existe del símbolo de la cruz sobre la humanidad. Hermanos, nos ha quedado perfectamente claro que todo este relajo ha sido impuesto por las religiones. Las cuales han sido el medio por el que el mundo se ha venido perdiendo de sus principios esenciales. Y tan prueba de ello es que la cruz ha sido un emblema que simboliza miedo, terror, dolor, tortura, etcétera, que de hecho el logotipo por sí mismo y por así decirlo, de la Inquisición española, hermanos, está representado precisamente con una cruz. Pero no solo la religión ha dominado con la cruz, sino que aún el gobierno del mundo se representa con el emblema de la cruz. Y prueba de ello es la cruz que se forma en los dos centros de gobierno del mundo, ¿no? El Vaticano en Roma y Washington en los Estados Unidos, donde los recintos ícono de tales lugares
forman perfectamente la imagen de una cruz. Y curiosamente, ambos son países o gobiernos cristianos. Y uno católico, el otro protestante. Fíjense bien. En el Vaticano se forma una cruz cristiana con los siguientes recintos. En la parte superior, el Salón de las Audiencias Pablo VI, del que maravillosamente tiene un diseño de cabeza de serpiente. Impresionante. En la parte inferior, el Museo Vaticano, a la izquierda, la Plaza de San Pedro, y a la derecha, la Basílica de San Pedro, que es el lugar donde reside el poder católico. Por otro lado, en los Estados Unidos se forma, observen por favor, en los Estados Unidos se forma la cruz con los siguientes recintos. Parte superior, el monumento a Abraham Lincoln. Parte inferior, el Capitolio. A la izquierda está el monumento de Thomas Jefferson y a la derecha la Casa Blanca. Por favor, dense cuenta que en ambos lugares, ambas cruces, los recintos donde se registra el dominio, el gobierno de ambos poderes, se localiza a la derecha. Pero lo interesante de todo esto es que dos poderes religiosos mundiales, protestantes y católicos, ambos se distinguen de la cruz. Y nadie hasta ahora lo habíamos nosotros prestado atención. ¿Sabían ustedes que los términos correctos con que se identifica aquello con que fue crucificado Jesús, registrado en las Escrituras, en Stauros, entonces, repito, ¿sabían ustedes que los términos correctos con que se identifica aquello con que fue crucificado Jesús, que quedó registrado en las Escrituras, es Stauros, que significa estaca, y también Shilón, que quiere decir madero? Por lo que, como ahora podemos ya confirmar, el término cruz es aplicable solo a los principios que rigen las doctrinas religiosas que son impuestas en los templos y lugares de reunión, y no es parte de la verdadera historia. Nos narra, la verdadera historia nos es narrada en los manuscritos antiguos. Hermanos, si la historia, la Biblia nos dice que el maestro fue clavado en un madero, repito, en un madero, ¿qué va de ser un madero o una estaca a asegurar que es una cruz, por favor? Son totalmente opuestos los significados, y si digo opuestos, no es porque sean lo contrario, sino porque aquí se confirma que la historia que nos ha sido contada contradice la verdad que debió haber sido enseñada, y la contradice desde el momento en que nadie hasta ahora ha podido asegurar la forma de cruz donde fue crucificado Jesús. Si se le ha dado la forma de T a la cruz cristiana, es porque artísticamente así ha sido representado, pero como bien sabemos al día de hoy, se conocen más de 20 formas de cruces, que bien cualquiera o ninguna
pudo haber sido empleada en la crucifixión de Jesús. Porque tras haber conocido que en las Escrituras se hace referencia a un madero y no a una estaca o cruz, queda nula por completo la hipótesis de que el madero estaba en forma de cruz. Como la cruz hoy conocida, no se sabe que haya sido en una cruz, sino que las Escrituras afirman que Jesús fue clavado en un madero. Consecuentemente, hermanos, no nos queda más que recapacitar y reconocer que si hemos adorado a la cruz como símbolo representativo de Dios, que ahora nos quede perfectamente claro que ni Dios se representa con una cruz, ni la cruz debe ser un ícono de adoración, porque siendo Dios eterno significa que nunca morirá. Entonces, ningún vínculo con el eterno. Hermanos, siendo Dios eterno, eterno quiere decir que nunca ni jamás morirá. Pero observen, si Jesús murió por el lapso de 3 días, la cruz no debe significar entonces ningún vínculo con el eterno. Pero sí debemos ser cautos para entender que el símbolo de la cruz ha sido nuestra perdición y lo seguirá siendo por el resto de generaciones si no hacemos un cambio en nuestra mentalidad. Y tras haber razonado y confirmado la mentira que es hoy la cruz, volteemos hacia el cielo, rogando por sabiduría. Y encaucemos nuestros caminos hacia la verdad, hacia Dios, y no hacia la mentira, hacia la religión. Hermanos queridos, la cruz es simplemente un emblema, por tanto, no merece culto, que no debe recibir canto, que no amerita culto, que no se le debe honrar, porque todos esos honores, solo Dios es quien los merece, hermanos, solo nuestro Padre, y los debe recibir, pues aún el mismísimo Maestro nos advirtió que Él no recibe alabanzas de hombres, tal y como quedó sustentado en Juan capítulo 5, versículo 40, que a la letra dice: y no quieran llegar a mí para que tengan vida eterna. No quieran llegar a mí para tener vida eterna, porque alabanzas de los hombres yo no recibo. Pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. Entonces, hermanos, ni a Jesús ni a la cruz en ninguna de sus formas, en adelante, la honra, el amor, el enaltecimiento, deberán ser todos estos solo para Dios, para nuestro Padre, para nuestro Creador, nuestro Señor, y para nadie más. Y no debe haber representación alguna de Él, ni relacionarlo con nada, porque Dios es único. Él es Dios y no hay nadie más. Hermanos queridos, hoy en nuestra sección diccionario conoceremos qué quiere decir la palabra ídolo. Es una figura, imagen o persona de la que se considera ser sobrenatural. Hermanos, y al que se le rinde culto, honra y respeto como si fuera una divinidad. Un ídolo es una imagen de culto, resultado del sometimiento ideológico que se tiene sobre las personas
a las que se les debe o a las que se les ha hecho creer en el origen divino o de demonio que el centro de adoración tiene y que constituye un rito hacia ese personaje. Hermanos queridos, antes de despedirnos, quiero enviar un afectuoso saludo a nuestro entrañable, querido y amadísimo hermano Wilson Cárdenas, quien recientemente sigue nuestros programas. Querido hermano don Wilson, reciba usted mi más sincera gratitud por su amable confianza. Al mismo tiempo que le ruego me considere a sus más apreciables obras, ya que con muchísimo gusto, nunca olvide que estoy para servir. Y reciba por favor mis mejores deseos, porque nuestro Señor, el Dios bendito y santo, el Padre, el Santísimo, Todopoderoso, justo y misericordioso, a usted y a sus más queridos, les proteja, los colme de bendiciones, y que les multiplique, además de su sabiduría, todo lo que tienen. Hermanos, solamente como recordatorio, todos los lunes a las 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, y con nosotros es las 8 de la noche, no, las 12. Con nosotros es a las 12 de la noche, y con ellos es a las 10 de la noche, 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, medianoche tiempo del centro de México, en donde presentaremos un valiosísimo e importante tema relacionado a las maravillas de nuestro Señor, a su palabra. Gran programa que podrán escuchar a través del portal www.joseradiofm, todo junto, joseradiofm.com, donde podrán escuchar las entrevistas en el programa de Mayra, y sugerimos no se la pierdan. Y bueno, no nos queremos ir sin antes recordar estas bellísimas frases que nos hizo llegar Yaitza Rodríguez, nuestra hermana querida, quien recientemente nos compartió. Y bueno, que les hacemos extensas a todos ustedes nuestras gratitudes, mismas que a la letra dicen. Yaitza dice: decir que los extraterrestres son demonios convierten a Jesús en un demonio. Y la segunda a la letra dice: la fe no elimina la ley, sino que la establece, porque si usted cree todavía que la ley fue abolida o está clavada en la cruz, entonces usted no tiene fe, porque no cree en las promesas que el Señor hizo respecto a su ley. Hermanos queridos, finalmente a todos les quisiera invitar a que por favor todos los martes estamos, 8:30, 9 de la noche, estamos por Skype, J. Valderrábano 90. También tenemos tertulia. Pueden ustedes disipar sus dudas con toda confianza. Y en YouTube nos encuentran como Joseph Ben Ajarón o como Jorge Valderrábano, su servidor. Está fantástico también todo este material que nos han traído y que honestamente nosotros hemos querido aprovechar. Muchísimas gracias. Y bueno, por hoy, hermanos, esto. Pero no nos vamos sin ese sabio proverbio judío localizado en el libro de Habacuc,
que a la letra dice, el justo, fíjense, el que es justo solo se hace por su fe. Que sean justos será por su fe que vivirán en la eternidad. Esa fe debe estar puesta solo en nuestro Padre Santísimo. Pero es muy importante que para ser considerado justo ante Dios es porque se lleva a cabo el cumplimiento de la ley. Y lo debemos llevar a cabo en nuestras vidas, sin la falta de intervención de nada ni de nadie que entorpezca nuestro comportamiento conforme a la ley ante Dios. Y si a esto le sumamos que la fe nos hará justos, entonces el conocimiento de los principios por Dios ordenados debe ser cabal, lo que significa no solo conocer la ley, sino cumplirla en nuestro día a día. Amadísimos hermanos, no lo olviden, nuestro amado Maestro murió en un madero, no en una cruz. Buenas noches y hasta la próxima. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.